Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Echagüe, esta vez convocado por un clásico del canal, por cierto, por Eduardo de México. Qué pena no haber llegado a finales de octubre o por lo menos principios de diciembre. Eduardo nos pide un vídeo especial, una comparación entre Halloweens, La noche de Halloween de 1978, el clásico de John Carpenter, y Halloween, el origen, el remake dirigido prácticamente 3 décadas después, 2007, por Rob Zombie. Como es de rigor, lo primero de todo, esto nunca sobra. Muchísimas gracias, Eduardo, por tu petición. Me alegra además tener de nuevo noticias tuyas y si es con vídeos tan interesantes como el que nos pides, todavía más. Además me parece un ejercicio interesantísimo, o sea, comparar el original con su copia, sobre todo porque ahora que he visto las dos películas seguidas, primero la original y después el remake, la película de Rob Zombie se puede ver con otros ojos si no tienes en cuenta la película que la precede. Si la veis de forma aislada, con la de Carpenter en el olvido, podréis llegar a una serie de conclusiones, y si la veis, la de Zombie, inmediatamente después de la del 78, quizá lleguéis a otras. Eso es por lo menos lo que a mí me ha pasado. Michael Myers, Mike Myers, contigo empezó todo. O sea, no era la primera película slasher, todos somos muy conscientes de eso, ni siquiera de los años 70, no era la primera película en la que veíamos un asesino en serie, enmascarado, cuchillo en ristre, ir detrás de adolescentes con el objetivo de trincharlas como a un pavo. Antes que los americanos, los italianos, con sus películas Giallo, ya habían explorado y explotado además este filón, todo lo que se le podía explotar. Y sin embargo, cuando uno ve La noche de Halloween, tiene la sensación de estar viendo una película fundacional. Y de hecho lo fue. Creo que lo peor que se puede decir de esta película de Carpenter es que supuso un éxito en taquilla tan bestia, de poco más de $300.000 de presupuesto, a 70 millones de recaudación, y eso al final acabó dando pie no ya a innumerables secuelas, sino a todo tipo de plagios, algunos más afortunados que otros, hay que decir. Pero lo cierto es que junto a otras películas como El exorcista, como La profecía, Carrie o anteriormente La matanza de Texas, es una de las obras que a mí en lo personal me reafirman en una creencia. Hablamos mucho del terror ochentero, del terror de los años 80, de lo desprejuiciado que era, de lo imaginativo que fue, pero para mí la década realmente buena del terror norteamericano, la década reciente, quiero decir, fue la de los 70. Fue en esos años donde se sentaron las bases, no ya del cine de terror de los 80, que eso por descontado, sino del terror moderno en general. Todo lo que nos ha venido ofreciendo el género hasta entonces ha sido gracias a los frutos plantados durante aquellos años 70. Y uno de ellos lo cultivó un autor maravilloso, con un enorme talento con la cámara, esto es muy importante, y además un creador de atmósferas increíble, esto posiblemente es más importante todavía, y esa persona de la que estoy hablando es John Carpenter. Esta era su tercera película, si no cuento mal, y pegó un pelotazo en toda regla. Y lo hizo además creando su propio mito, su propia leyenda. Este Michael Myers, indestructible, sin sentimientos, sin ningún tipo de piedad. Cuanto menos se sabe de él, más grande se nos hace el personaje. Y esto es importante, esto lo vamos a ver en este vídeo, porque en películas posteriores de Halloween, y por supuesto por supuesto no tenía por qué ser así, pero Rob Zombie también adoptó otro punto de vista. Al personaje de Myers se le da un background del que carecía, por lo menos, la película original, esta primera semilla. En el guión escrito por Carpenter y por la que era su pareja entonces, Debra Hill, no hay
respuestas en torno al personaje de Myers. Le voy a llamar Myers y Myers indistintamente en el vídeo, ¿vale? Eso que tenedlo claro, no lo voy a poder controlar, de verdad, lo siento, no es chulería. En todo caso, a lo que iba, lo hace todavía más grande esta ausencia de justificación y de motivación del personaje, hasta el punto de que con su argumento mínimo, a día de hoy, podemos considerarlo, insisto, uno de los personajes que tiene que figurar siempre en la galería de grandes monstruos del cine de terror. Muchos diréis, y posiblemente nos falte razón, que la película del año 78 no da miedo, que hay poca sangre, que los sustos se cuentan con los dedos de una mano y que ha perdido posiblemente el impacto que debió causar hace ya ahora más de 40 años. Este es un terreno peligroso, siempre, y esto siempre lo digo, porque si utilizamos ese baremo, podemos cargarnos de un plumazo un buen número de obras maestras, con esta frase hecha de no ha envejecido bien. No solo del terror, comedias que ya no hacen la gracia de antaño, romances que con los años han perdido intensidad, cintas de suspense con desenlaces que ahora nos pueden parecer muy previsibles, y algunas de ellas muy modernas, y no las voy a citar. Podemos decir de esto ya se ha superado, que está más visto que el tebeo, etcétera, etcétera. Nos quedamos tan anchos y oye, y a otra cosa. Y podemos hacerlo. Estamos en nuestro derecho de juzgar las películas como nos dé la real gana. Yo lo que recomiendo siempre en estos casos es intentar ver este cine antiguo, dicho así entre comillas, con los ojos del espectador de entonces. Intentar ponerse en la mente del público mientras estamos viendo esa película. Y lo que estoy seguro es que os vais a encontrar, incluso los que sois más escépticos y no le paséis ni media al cine clásico, una película mínimo excepcionalmente rodada, infinitamente mejor que cualquiera de las copias que generó, y para mí un clásico intocable del género que como tal merece 5 estrellas. Antes de meterme en faena, hay que empezar por la anécdota que todo fan de la película original conoce, o por lo menos debería conocer. El origen del monstruo, mejor dicho, de el icono que ha supuesto ese monstruo, y eso es la máscara de Michael Myers. Lo voy a llamar Myers a partir de ahora. Ese rostro blanco, inerte, que elimina cualquier atisbo de expresividad y que a día de hoy supone, insisto, un fetiche, un icono del cine de terror. La máscara, ya sabéis, los que sois aficionados a Carpenter, que me consta que sois unos cuantos, la máscara es un molde del rostro de William Shatner, el capitán Kirk de Star Trek. Tanto de la serie como de las primeras películas, porque estoy haciendo cuentas y creo que la adaptación cinematográfica llegó un poquito después que este Halloween, la primera gran adaptación cinematográfica. Tened en cuenta que allá por los años 70 se vendían máscaras del reparto de Star Trek en tiendas de disfraces por la popularidad que tenía y que sigue teniendo la serie. Entre ellas la de Kirk. Apenas había dinero para nada en esta película. Y el diseñador de producción Tommy Lee Wallace, después también director, realizó el primer It, compró esa máscara por menos de $2 en una tienda, la pintó de blanco, le ensanchó los agujeros de los ojos y el resultado fue mágico hasta el punto de ser el elemento que en secuelas o incluso en reboots como los que hemos tenido de Halloween hace relativamente poco, nos ha tocado. Ahora sí, año 1978, la noche de Halloween, y junto a los títulos de crédito, con la calabaza tan característica de las fiestas durante la noche de difuntos, lo primero que oímos es la banda sonora compuesta por el propio John Carpenter. Carpenter, lo diré bien. Es curioso como alguien que no es ningún virtuoso de la música y que como compositor, desde un punto de vista objetivo, es bastante limitado, ha creado algunas melodías maravillosas para el cine de terror. Esto nos hace ver que muchas veces en el cine, o incluso en la música en general, el virtuosismo no siempre lo es todo y a veces el menos es más.
La música de Carpenter es, además, consustancial a su cine. O sea, hasta el punto de que me atrevo a decir que si encontráis las bandas sonoras de sus películas repetitivas, que lo son, y por eso mismo cargantes, que puede ocurrir, y a mucha gente de hecho le pasa, lo más probable es que no lo paséis bien con su cine. Que no os entre, ya, por eso. Es muy probable, porque hasta tal punto está impregnada la imagen de la música obsesiva de Carpenter. En este caso, además, una frase de piano repetitiva y obsesiva, apoyada por un sintetizador y poco más. Y, por tanto, y aunque pareciera que los ingredientes no eran gran cosa, lo que tenemos al final es una melodía perfecta, que se te queda grabada y que vas a recordar siempre. Si os recuerda el Tubular Bells de Mike Oldfield, utilizado en El Exorcista, o incluso al tema principal de Suspiria, de Dario Argento, por cierto, uno de los padres, o posiblemente el gran padre del giallo junto con Mario Bava, hasta tal punto demuestra también la influencia que pudo absorber Carpenter de los realizadores italianos, que sepáis que si os recuerdan a estas dos melodías, así tiene que ser, porque el propio Carpenter confesó haberse inspirado en ellas. Es una banda sonora ochentera muy vinculada a su época. La mayoría de las de Carpenter son muy hijas de su época. Pero luego hablaremos también de esto en concreto en el remake de Rob Zombie. En todo caso, no solo es el tema principal, porque además cuenta con más variaciones, y siempre me ha gustado un trocito que suena como piribirín, así, simplemente, y que siempre parece anticipar algo, no algo terrible. En todo caso, es un preludio a que algo anormal está sucediendo y el monstruo está serpenteando por ahí. Hablando de serpentear, el plano secuencia del principio, en el inicio de la película, yo creo que va a marcar el slasher moderno. Son magistrales esos 2 o 3 primeros minutos de película. Son ejemplares, sobre todo. Es un plano subjetivo, de alguien que no identificamos, avanzando una casa, mira a través de la ventana. Hay un chico y una chica que se están enrollando. Entra en la cocina, coge un cuchillo, se pone una careta. Desde entonces lo vemos todo igual desde el punto de vista subjetivo, el de él, solamente que a través de los huecos de los ojos de esa careta apuñala a la chica, sale de la casa, y ese plano secuencia acaba con sus padres quitándole la careta. Ahí acaba el plano subjetivo, vemos el rostro de un niño, Michael Myers, con un cuchillo ensangrentado, y que acaba de asesinar a su hermana mayor. Es 1963, noche de Halloween, en el pueblo de Haddonfield, en Illinois. Elipsis y vamos al presente, a 1978, y lo hacemos hablando del segundo vértice del triángulo de Halloween. El doctor Sam Loomis, el psiquiatra que lleva tratando al pequeño Michael los últimos 15 años. Donald Pleasence, uno de los secundarios grandes del cine norteamericano y cuya presencia es casi tan celebrada como la del propio Myers y la de Jamie Lee Curtis, de la cual por supuesto hablaremos ahora. Es un personaje peculiar el de Loomis, por lo menos en esta primera película. En la película no hace más que dar la voz de alarma, de alertar al pueblo porque Myers ha escapado del sanatorio, pero nadie se lo toma demasiado en serio a este hombre, empezando por la policía, y dejan siempre al pobre hombre como a su aire, dando vueltas por ahí, y no tomando un papel activo hasta el final de la película. De algún modo podríamos decir que sería el Van Helsing de Michael Myers, el hombre que se ha pasado buena parte de su vida estudiando a este ser, que lo conoce a la perfección y que solo él puede acabar con él. En todo caso, siempre me ha hecho gracia ese detalle en la película, ya es bastante más posterior, es cuando asusta a los niños que quieran entrar en la antigua casa de los Myers. Ese momento de distensión, casi de ternura, en el que Loomis además disfruta asustando a unos niños, ¿no? Siempre me ha parecido muy curioso que con esta crisis tenga ese detalle. Jamie Lee Curtis, esto hay que agradecérselo también a
a Carpenter y también a Debra Hill, la que era su esposa y coautora del guión. Tenía 20 añitos la Curtis y era su primera película, si no me fallan las cuentas, o si no de las primerísimas. Antes os he mencionado que Halloween no fue el primer slasher. En el cine americano, al menos ese honor habría que otorgárselo a Hitchcock y a su Psicosis, aunque él no tuviera, y hablo de Hitchcock, ni idea de que eso se iba a llamar slasher después. Y Debra Hill pensó que podría ser interesante, desde un punto de vista comercial, contar con la hija de la chica de la ducha, Janet Leigh, en una película de terror con otro psicópata, armado con otro cuchillo y con la joven, en este caso, la hija de aquella chica, como víctima. Esto la mayoría de las veces sale mal. O sea, una película de terror barata que cuenta con el hijo de, o en este caso la hija de, como principal reclamo, la mayoría de las veces acaba en fracaso comercial y artístico. Es un proyecto de estrella que se quiere relanzar y acaba estrellándose porque quizá el hecho de ser hijo o hija de una gran actriz no se acaba heredando de manera genética y no estás tan dotado. Pero sin embargo, aquí sobró otro de los pequeños milagritos que sobraron en la noche de Halloween. Es la película que además desafía la ley de Murphy. O sea, todo lo que podía salir mal en esta cinta acabó saliendo bien. Jamie Lee Curtis resultó ser muy buena actriz. Creo que incluso después lo demostró en mayor medida, en otros muchos papeles. Y aquí estamos ante la reina del grito del terror moderno. Por lo menos en esta década se le adjudica ese trono. Nadie gritaba, nadie se asustaba como ella. Y lo cierto es que al final, sin ella, para mí, no hay película de la noche de Halloween. Y con esto me quiero referir a un montón de secuelas a partir de la tercera, si no recuerdo mal. Vamos con las cosas ya, planteado un poco el escenario, que me gustan, lo que más me gusta de la película. La puesta en escena de Carpenter es impecable, muy por encima de los presupuestos con los que tuvo que lidiar. Lo muy poco que tenía, aquí lo hace lucir. Esto viene al caso de lo que os decía antes. A veces menos es más, y esta película es prueba de ello. Por ejemplo, la cámara siguiendo a Jamie Lee, a Laurie Strode, en ese pueblo desértico y desierto. Solo ella caminando sin un alma en el pueblo. Aquí, por cierto, yo creo que estos planos en concreto le gustaron mucho a Wes Craven para Pesadilla en Elm Street. Se consigue mucho con muy poco. O sea, la actriz, la banda sonora y una cámara que en realidad se limita a seguirla. No son planos subjetivos como los del principio, ojo. No es o no tiene que ser necesariamente esas tomas el punto de vista de Michael Myers. Pero en todos estos planos exteriores, con Jamie Lee, tienes la sensación de que la están siguiendo. La cámara, en este caso, se dedica a seguir literalmente a los actores en este primer tercio de película. Y eso lo vemos también en la secuencia de Laurie con sus amigas, paseando, hablando de chicos, de sus ligues, etc. Te da la sensación de que la cámara siempre va por delante de ellas, de que Myers va siempre un paso por delante. Desde un punto de vista del estilo de esta película, la cámara fluye todo el rato, se mueve, tiene una intencionalidad. De hecho, transcurre una hora de película sin que pase realmente nada, más allá de ese stalking al que somete Myers a Laurie. Además, la película es modélica también en esta primera mitad por cómo Carpenter dosifica al monstruo. En esta primera mitad de seguimiento vemos solo planos de espaldas, siempre a la altura del hombro, por cierto, y escuchamos una leve respiración. Pero ojo, un par de veces le vemos en la lejanía, muy lejano, pero distinguimos esa figura de careta blanca. Esto se le da muy bien a Carpenter, por cierto. Es un recurso que utiliza varias veces en la película, y es mostrar la figura de Michael Myers estática, quieta y sin moverse. Laurie le ve en clase desde la ventana y a la tercera vez ya no está. Después en su casa hay otro momento en el que Laurie le ve también desde la ventana. Él se encuentra abajo donde la ropa tendida y después
desaparece. Detalle, por cierto, luego recuperado por Rob Zombie en el remake, la canción que suena en el coche mientras Lori y Annie, la hija del jefe de policía, están conduciendo. Temazo, Don't Fear the Reaper, de Blue Oyster Cult. Si pegáis el oído lo escucharéis porque luego no suena más. Canción cuyo título además se puede traducir como No temas a la muerte o No temas a la parca, si nos ponemos así más poéticos y literarios. Hay un tema ahora interesante también que quería tratar sobre, vamos a llamar la personalidad o el modus operandi de un psicópata como Michael Myers. Y aprovecho para decir que vienen spoilers a partir de ahora, spoilers gordísimos de una película que va a cumplir este año 44 años. Myers ataca a sus dos amigas, pero no a Lori. Digamos que la reserva. El problema es que después, a la hora de querer explicar esto, con la secuela que se hizo en 1981, no dirigida por Carpenter, pero sí escrita por él, la teoría que hoy iba a exponer ahora se va directamente al garete. Luego lo veremos, o por lo menos al garete, en fin. Digamos que cambiaría mucho la motivación, o los objetivos, o las intenciones de Michael Myers. Luego lo veremos, pero Rob Zombie también tiró por esa vía en su readaptación. Pero vamos a olvidarnos por un momento que se han hecho secuelas, reboots y remakes de Halloween. Vamos a imaginar que La Noche de Halloween es una película única y cerrada en sí misma, que esto, por cierto, es lo que han adoptado los reboots recientes, recuperando además a Jamie Lee Curtis. Pasaban directamente de la primera película a la actualidad. Lori contrasta mucho con sus dos amigas. Ellas están deseando que llegue la noche de Halloween para, vamos a decirlo, darse un merecido revolcón con sus novios. Lori no. Hemos visto además en la secuencia de la clase que es una alumna bastante aplicada, un ratoncillo de biblioteca. Al contrario que sus amigas, durante esa noche, ella solo quiere ejercer de babysitter, sacarse unos dólares necesarios para sus pocos vicios y poco más. Sus amigas además le vacilan, le dicen que, oye, sal de la cueva, despega ya la napia de los libros y disfruta un poquito más de la vida. Michael Myers sabe todo esto además porque las ha seguido y suponemos que las ha escuchado. Las ha estado escuchando hablar y bromear sobre chicos, etc. Hablamos obviamente de un psicópata, eso que quede claro, por los motivos que fuera, por celos, por la educación que recibió o por lo que fuera, el hecho de ver de niño cómo su hermana mantenía relaciones con otro chico le causó un trauma, un flashazo hasta el punto de asesinarla, como vemos al principio. Por eso, 15 años después, y ya libre, Michael va a asesinar a las dos amigas de Lori, pero no a Lori. Es como si esa, vamos a llamarla concupiscencia, ese vicio, esa lujuria que tanto le traumó, cometida por su hermana, cuando él era un niño muy pequeño, la ve reflejada en estas dos chicas más liberadas y más juerguistas que Lori. Ve reflejada a su hermana en estas dos mujeres. De hecho, en el asesinato de la pareja que vemos después, se comporta además como un voyeur, como un mirón, algo que vimos que también hizo de niño. Y lejos de excitarse con esto, en realidad lo que le está despertando esa escena es una furia homicida. De ahí que su atención, al menos en primer término de la película, no esté puesta en el personaje de Jamie Lee Curtis. Lori sería, por así decirlo, la chica virgen e inmaculada que, en todo caso, quiere reservar para el final. Esto sería, entre comillas, por buscarle alguna explicación a una película que está bastante carente de explicaciones. Esto podría encerrar, pienso yo, y según mi humilde opinión, cierta lógica, pero, insisto, después hubo una secuela inmediatamente posterior, donde, además directa, en el sentido de que creo que seguía la acción de forma directa, a lo visto en la primera,
donde todo esto se iría al garete por otras historias que luego os voy a contar. Vamos ya con lo que es la noche de autos, la noche de los crímenes en la película. Primero está el maratón televisivo de Halloween con películas de miedo antiguas. Yo, por cierto, sería feliz si esto ocurriera de verdad, si en esa noche de difuntos se emitieran varias películas de terror clásicas, no sé, la noche del 31 de octubre, por ejemplo. Una de las películas que vemos es The Thing from Another World, titulada en España El enigma de otro mundo, clásico de Christian Neve y Howard Hawks, sobre todo, que el propio Carpenter actualizaría apenas 4 años después con La Cosa, una de las obras maestras no ya suya, sino del género de terror en general. Luego ponen otra que es otro clásico, para mi gusto superior al enigma de otro mundo, al original, que es Planeta Prohibido, una película muy especial por infinidad de motivos. El tema de Howard Hawks, ya que le acabo de mencionar, esto al final es un nombre que si se quiere analizar el cine de Carpenter con un mínimo de profundidad, es un lugar común nombrarlo, o sea, es obligatorio. Este es el auténtico ídolo de John Carpenter. Él pasó toda su vida, además creo que de forma reconocida, intentando replicar la claustrofobia tan especial que estilaban westerns de este genio como podrían ser Río Bravo. De hecho, Asalto a la comisaría del Distrito 13, que es anterior a Halloween, y además se podría decir que es su primera película verdaderamente en condiciones después de Dark Star, no dejaba de ser un remake salvaje y sobrenatural de aquella, con una serie de filtros pasados por la primera noche de los muertos vivientes de George Romero. A Carpenter le encantaba y le encanta encerrar gente en sitios y ver qué pasa, y someterlos a una amenaza externa y muchas veces inexplicable, como ocurría, por cierto, en el asalto a la comisaría. Le gusta también provocar tensiones entre los personajes y, como decían en La Cosa, vamos a sentarnos aquí, como decían al final de La Cosa, nos sentamos aquí y vamos a ver qué pasa. Ese era su fuerte, y en Halloween tenemos algo de esto. No a un nivel tan estricto y con esas leyes del espacio tan cerradas que tenía en otras películas, como podría ser La Cosa, Asalto, etc. Pero lo cierto es que la mayoría de los crímenes, en esta película en concreto, siempre son dentro de las casas, o como mucho en los porches de las casas. Hay algo también en Halloween de este subgénero del home invasion que después ha dado tantos réditos y algunos muy desagradables. El desconocido que entra en tu casa y te las hace pasar canutas. Más cositas. Los asesinatos de las dos chicas, desde un punto de vista, insisto, de la puesta en escena, ya sé que algunos diréis que aquí faltan tripas y sangre, etcétera. Desde un punto de vista de la planificación y de cómo están rodados, a mí me parecen bastante memorables. En el caso de Annie es dentro del coche, y me encanta, por cierto, ese gran detalle del vaho en el parabrisas. O sea, además no te da tiempo a reaccionar con esta muerte. Michael la estrangula y la cabeza de la chica acaba posada sobre el claxon. El siguiente asesinato importante, o el siguiente yo creo, es el de Linda, encarnada por PJ Soles, que por cierto tenía ya 28 añitos cuando interpretó este papel de adolescente. Aquí pequeño paréntesis, por cierto, supongo que antes os he nombrado a Wes Craven. ¿Os acordáis del primer Scream de Wes Craven? Película que, por cierto, ahora mismo vuelve a estar en la picota. En aquella película se citaban las 3 normas que debes cumplir para sobrevivir en una película de terror clásica. Una era que si eres virgen, sobrevives. Otra era que si no bebes ni tomas drogas, sobrevives. Y la tercera es que en ningún caso digas enseguida vuelvo. Me parece que eran así a grandes rasgos. No sé si Craven se basó en la noche de Halloween para enumerar esas normas o lo hizo después en sus propias películas de terror teen. Pero lo cierto es que Linda y su novio las incumplen todas. O sea, incluida la de enseguida vuelvo, porque eso es lo que dice el novio de Linda después del revolcón para ir a buscar una caña.
Como veis, las normas del slasher, yo no sé si las creó John Carpenter, no me meto en eso, pero sí las dejó escritas en piedra y de algún modo lo que vemos aquí es canónico. Para mí el mejor susto de la película es cuando el chico abre un armario y sale Myers agarrándolo del cuello. Qué fuerza, por cierto, este es un detalle además de físico que llama mucho la atención incluso hoy, la fuerza que hay que tener para levantar a un señor del cuello, subirlo hasta el techo, mientras estás haciendo eso, sacando un cuchillo e insertándolo en la pared, es decir, es una fuerza sobrehumana. Esto no lo hace ni Michael Myers ni Sam Michael Myers, ¿no? Es algo realmente imposible de hacerlo, ¿no? Ya no solamente levantar al cuello, eso a lo mejor hasta te dirías que es lo fácil. ¿Cómo puedes sacar fuerzas para poderle insertar a alguien en una pared con un cuchillo que tampoco es una lanza de justas, precisamente? Me encanta también el detallito justo después de que Myers se queda unos segunditos mirándolo. Por cierto, no lo he mencionado, Nick Castle es el nombre del actor que interpretó a Myers, cobrando además la desorbitada cifra de $25 diarios. Y no volvió, él en concreto, a repetir su personaje hasta la secuela directa del año 2018, la dirigida por David Gordon Green, que acaba de tener una continuación. En esta continuación no sé ahora mismo, no la he visto todavía, no puedo juzgar, no sé si Castle repite el papel. Después viene otro de los momentos grandes, que es el de la sábana. Cuando Myers entra al dormitorio con la sábana puesta y las gafotas enormes y ochenteras del chico encima. Sabemos lo que va a ocurrir, es inevitable, pero no sabemos cómo. En este caso estrangula a Linda con el cable del teléfono. Y es justo después cuando vemos por primera vez, en un muy primer plano, el rostro blanquecino de Myers. Es decir, hasta ese momento tampoco os creáis que ha sido una exposición absoluta y a plena, o con una iluminación directa de ese rostro. Habría que hablar aquí también del fantasma de la ópera, en fin, un montón de influencias que han podido tener, o a la hora de poder también ocultar deformidades, el hecho de la máscara como una segunda piel. No desviemos más de la cuenta, porque al final es una película slasher y tampoco es cuestión de meterme en jardines en los que nadie me ha invitado. Tenemos por fin el momento en el que Jamie Lee Curtis fue coronada como la reina del grito. Da gusto ver a alguien asustarse así, a la vieja usanza, sin sobreactuar, sin jadeos que, por muy realistas que sean, por mucho que se pudieran producir en la vida real, al final, verdad que te acaban enervando un poco. Y esto no ocurre con Jamie Lee. Hay un plano espectacular que es el de Linda en la cama muerta, con la lápida de Judith, la hermana que Myers asesinó. Luego es verdad que viene un momento un poco tren de la bruja, para mi gusto, en esta película, y es cuando aparecen los cadáveres de los otros dos, uno en el armario, otro colgando del techo. Un poco too much, pero es verdad que luego después nos regala otros 3 enfrentamientos entre los grandes personajes de la película, entre el que va a ser la víctima y su perseguidor. En esto también la película es canónica. Lo mata una vez, lo mata una segunda. Parece que va a haber hasta 3 finales diferentes. Pero Myers no puede morir. O sea, el niño al que cuida Laurie se lo dice: no puedes matar al Boogeyman. Hicieron una película llamada igual, Boogeyman. Supongo que muchos, si sois aficionados al terror, la conoceréis. Pero tradicionalmente es como llaman en los países angloparlantes a lo que nosotros solemos llamar el coco, que viene el coco y te comerá, o el hombre del saco, ¿no? Ese ser de apariencia indeterminada que asusta o directamente rapta niños por la noche. Todo esto remarca un aspecto que ya hablé de él muy recientemente, además, en Alien. Y ese es el de terror como una regresión a la infancia, los terrores nocturnos, a cuando nos daba miedo que las luces se apagaran. Más cositas, los enfrentamientos. Primero está el enfrentamiento con la aguja de coser, después el momento del armario, que es otro de esos instantes sencillos y muy claustrofóbicos que tanto gustaban a Carpenter, y por último, en otro de esos planos que son ya gracias a Carpenter primero de terror,
podríamos llamarlos así, cuando Laurie está tendida en el marco de la puerta. De fondo vemos cómo Myers se incorpora. Afortunadamente el doctor Sal Loomis por fin tiene su oportunidad y le vacía un cargador entero. ¿Era el hombre del saco?, pregunta Laurie. Efectivamente lo era, dice Loomis. Sin embargo, cuando Loomis asoma por la ventana, su rostro no es en plan esto se ha acabado, sino que esto en realidad acaba de empezar. El cuerpo ya no está, Michael Myers está suelto. Ahora sí, similitudes y diferencias con el Halloween, el origen del bueno de Robert Bartel Cummings, vocalista de la banda White Zombie y después muy competente director de cine de terror. Os voy a ser sinceros, no había visto el remake de Halloween hasta que me llegó la petición de Eduardo. También os soy sinceros, lo tenía pendiente, la tenía físicamente la película, eso es verdad, pero no ha sido hasta su petición cuando ya me he obligado a verlo. Yo soy más de Carpenter, es decir, no os voy a engañar con esto. Me gusta el terror, pero no me gusta asquearme ni someterme a tortura, llamadme raro. Y por lo habitual el cine de Rob Zombie no es de sutilidad, de lo que anda sobrado. Dicho esto, tengo que decir que su remake de Halloween me ha sorprendido para bien. Primero porque, llevado por los prejuicios, pensé que lo que me iba a encontrar era un festival de la casquería. Torturas interminables, destripamientos varios, y lo cierto es que no. Es una película sangrienta, infinitamente más que el original, pero Zombie, vamos a llamarle así, ha sido no solo fiel a Carpenter, sino sobre todo a lo que es, vamos a decir, la psicología de su creación. A Michael Myers. La psicología no tanto, no es la palabra que quería decir. Más bien en su modus operandi. No voy a ser tan profundo porque luego hay un detalle que sí que es diferencial con respecto a las dos películas. Lo voy a explicar con un ejemplo. A mí me preocupaba que se desvirtuara el monstruo, por lo menos en lo que es su comportamiento, su modus operandi, eso era lo correcto, que perdiera su esencia, que se acabara convirtiendo en algo que en realidad no era. Y veo al Michael Myers de Zombie moverse, comportarse, asesinar, y sigue siendo el Michael Myers para mí del 78. Insisto, en su, vamos a decir, en sus rutinas diarias. E importante también, en esencia, se recupera la música original, no solo el tema principal, sino los temas secundarios, las variaciones y el piribirín. Si eso no estaba, yo personalmente me habría sentido bastante defraudado. Para mí, en resumen, película de 3 estrellas y media, este Halloween, el origen. Halloween, el origen, esto ya da a entender una cosa, esta película es muchas cosas aparte de un remake. Es un remake del 78, es una precuela, un Michael Myers Begins, podríamos decir, que ahora analizaremos porque es la principal novedad. Es por encima de todo un homenaje muy sentido y honesto por parte de Zombie. No quería, vamos a decir, intentar hacer sombra a Carpenter, sino mostrarle su respeto, rendirle pleitesía desde su propio estilo, eso es cierto. E importante también, Halloween, el origen, es en sí misma también secuela. Antes os he mencionado el caso de Halloween 2 del 81. Luego en la zona spoiler os voy a comentar por qué hago tanta insistencia en una película que bastante inferior al original. Pero sí que os quiero reincidir en una cosa. No voy a cuestionar el hecho de que se hagan remakes de clásicos, ni cuestionar la utilidad, porque sí, es decir, tener esa postura previa. Yo creo que al final eso no nos lleva a ningún lado. A lo hecho pecho, es decir, has cogido un clásico en apariencia intocable, quizá nadie te pedía hacer el remake, y lo has querido actualizar. Eso no es algo ni bueno ni malo. Te puede quedar una película estupenda, y ahí tenemos el ejemplo bien reciente de Spielberg con West Side Story. Pero es verdad que al final esos clásicos, como puede ser Esta noche de Halloween del 78, están hechos en una foto muy concreta de la historia y del tiempo, en un momento en el que esa historia ni estaba explotada
o ni siquiera existía, y por mucho que lo quieras actualizar con ojos de hoy, es imposible siempre intentar igualarlo o acercarte. Es decir, es muy difícil, no vas a poder crear el mismo impacto que tuvo. En teoría, con un remake, por eso siempre tienes todas las de perder en ese sentido. Ahí tenemos dos opciones: no haberlo hecho, es decir, esta sería una opción muy respetable, y la otra es que, una vez asumida la blasfemia, si entre comillas, ver de verdad si te ha quedado una película interesante. Y yo creo que en este caso es una película interesante, con sus excesos, pero en definitiva me parece un sucedáneo de Halloween satisfactorio. En este remake empezamos con lo que sería la parte precuela de la historia, bastante extensa, por cierto. Más de un tercio del metraje se centra en explorar el origen de Michael Myers, su niñez, y Zombie lo lleva, incluso lo que es su niñez, a ese terreno sucio que tanto le gusta y que también se le da, por otro lado, desde un punto de vista visual. Todo es más insano, todo es más enfermizo en ese sentido, empezando por esa familia que podríamos considerar auténtica white trash, bastante marginal. Ese padrastro, mejor dicho, repelente, interpretado por William Forsythe. Luego la madre, que es bailarina de striptease, encarnada por la mujer del director, Sheri Moon Zombie. Luego está la hermanastra rebelde y, por supuesto, está el pequeño Michael Myers, de 10 años. Un niño aparentemente inofensivo, pero que ya al principio nos dan a entender que tiene tendencias psicópatas. El estilo de Zombie es mucho más hiperactivo que el de Carpenter. Voy a detenerme de vez en cuando en las comparaciones, porque al fin y al cabo lo que nos ha pedido Eduardo es un vídeo de comparación. Es incapaz de mantener la cámara estática durante más de unos pocos segundos. Y toda esta primera parte de Halloween, el origen, es prueba de ello. Ahora bien, ya en esta primera parte hay planos y secuencias que se nota que están planificadas a lo Carpenter, dentro de lo que no deja de ser un buen homenaje. Concretamente los planos en los que Michael sigue a su abusón en el colegio. El niño, en un momento dado, se nos muestra estático, perdón, en un plano trasero, con la cámara a la altura de su hombro, mientras acecha a ese niño cabrito que le ha estado echando en cara que su madre trabaja de bailarina de striptease y al que luego le mete una escalofriante paliza en el bosque. Como veis, este recurso era el mismo que encontrábamos en el principio de Halloween, con Myers ya escapado y siguiendo a Laurie por las calles del pueblo de Bradenfield. Luego, por otro lado, el sexo, otra vez. En esto también lo ha querido hacer incluso mayor hincapié el propio Rob Zombie. El sexo vuelve a ser el detonante de la violencia de Michael. Si en la película del año 78 veíamos cómo al niño le enajena el hecho de ver a su hermana con otro chico en la cama, Zombie va a exacerbar toda esa pulsión siniestra en Michael. La madre es bailarina de striptease, lo cual ya le causa bromas muy crueles en el colegio. El padrastro, muy asquerosete también, haciendo comentarios sexuales sobre su hijastra, y se puede entender incluso que ha podido haber algo más. Y después su hermana teniendo relaciones en casa. Esto es al final una especie de tormenta perfecta, insisto. Todo esto según la psicología que yo intento desentrañar de todo lo que nos refleja Zombie en la película. Con un chico, por cierto, cuando les pilla en la cama, Michael, al chico y a su hermana, este chico lleva puesta la máscara icónica que tomará prestada el pequeño Michael. Llega la noche de Halloween y de nuevo homenaje al original, maratón de películas, ese ansiado maratón de películas, y entre ellas, una vez más, el enigma de otro mundo. Y el cerebro de Michael ya se resetea del todo. Asesina de un tajo en el cuello a su padrastro, mata con un bate al novio de la hermana, bate que maneja además con excepcional soltura, y de nuevo guiño a la original, concretamente al asesinato de Linda. Va al cuarto de la hermana con la máscara ya puesta, ella está escuchando en un Walkman Don't Fear the Reaper, temazo, la canción que escuchábamos en esa secuencia en el coche, el original.
Vemos que le hace cosquillas en una mano con los dedos ensangrentados y después le pega un cuchillazo en el estómago. Como veis, la película homenajea a la de Carpenter constantemente, pero sin que se note que estamos en una película de Rob Zombie. Es decir, tampoco renuncia a su estilo. La película tiene muchísima sangre, pero yo no la calificaría de gore, sinceramente. Eso sí, todo tiene ese aire enfermizo, lúgubre, decadente y de pesadilla. Aquí las víctimas, además, al contrario que en lo original, no mueren a la primera, ¿vale? O sea, Michael persigue a su hermana todavía viva, arrastrándose, y ya la remata a cuchilladas por la espalda. Para mí, curiosamente, los mejores minutos de la película, los que más me interesan, por lo menos, son estos 45 iniciales, que se dice pronto, en los que Zombie se inventa, o desarrolla, mejor dicho, a partir del imaginario que dejaron escrito Debra Hill y Carpenter, todo un pasado para Michael Myers. Y estos instantes son los más inquietantes. Hay un bebé, por cierto, hermano de Michael, durante toda esta noche de sangría, y nos tememos lo peor. Vemos las piernas, además de Michael, pasar por encima de su hermana, se dirige a la cuna y le besa. El crío sobrevive. En todo caso, al final del vídeo, a modo de reflexión, retomaré esta parte porque creo que es lo que marca esencialmente las diferencias entre el espíritu original y el espíritu del remake. No tenemos a Donald Pleasence como Sal Loomis, pero sí que tenemos a Malcolm McDowell, y me parece un acierto, además. Resulta muy irónico ver a Alex Delart, de La Naranja Mecánica, hacer terapia con un chaval tan violento como podría ser el propio McDowell en la película de Kubrick. Buena recuperación, además, por parte de Rob Zombie, de un actor que, para bien o para mal, nunca le ha faltado trabajo, pero él mismo lo reconoce siempre en películas muy por debajo de lo que yo creo que era su talento. E insisto, para mí los mejores minutos son estos, la actitud del niño que poco a poco parece estar desconectándose del mundo, de la realidad. Su obsesión, además, con las máscaras que empiezan a hacer, con máscaras que él mismo comienza a fabricar, etc. Tenemos una elipsis aquí de 15 añitos y ya tendríamos al Michael Myers de la película de Carpenter. Ahora bien, todo más a lo grande. Su famosa fuga con destino a Haddonfield nos la contaban en el film de Carpenter, nos la contaban, pero no nos la mostraban. Aquí se nos muestra. De nuevo, por cierto, la pulsión sexual, y de nuevo todo más sucio. O sea, dos trabajadores del sanatorio, muy asquerosos, se disponen a violar a una reclusa, con la pésima idea de hacerlo delante de Michael. Otra vez, al ver esa violación, se abre esa espita homicida que tiene el personaje. Siempre el sexo está presente en la vida de Michael Myers, aunque no lo practique. Y acaba con todos, incluido, por cierto, con el pobre Danny Trejo, que parecía el único guardia decente de ese centro. Siempre se había portado muy bien con él, pero le acaba estampando un televisor en la cabeza. Como veis, Myers no ha cambiado, no va a mostrar ni un ápice de compasión por nada ni nadie. Incluso, yo os diría que todavía es más cruel. Y a partir de aquí tendremos el remake puro y duro. Tenemos a Laurie Strode otra vez, pero esta vez interpretada por Scout Taylor Compton. No recuerda nada a Jamie Lee y, bueno, es una opción. Intentar competir con la Reina del Grito hubiera sido un error desde el punto de vista. Y creo que al final esta actriz hace un buen apaño en la película. No desprende ese aire tan virginal, ni de tan cría, ni de tan ratón de biblioteca como la Laurie original. Es algo más descarada, es más pícara, es una actualización de las Scream Queens, en definitiva. Al hilo de eso, precisamente, vemos una actualización también de las adolescentes. Las amigas de Laurie son más abiertas y más explícitas en lo que al sexo se refiere. Una de ellas está interpretada por Danielle Harris, actriz que casi 20 años antes había encarnado a su vez un remedo de Laurie Strode en la cuarta y quinta películas de Halloween, si no recuerdo mal. Aparte también encarnó a la hija de Bruce Willis, a la estomagante hija de Bruce Willis en El Último Boy Scout, película la cual, por cierto, tenéis un vídeo hecho por un servidor. Como veis, los homenajes por parte de Rob Zombie van también más allá de la cinta original, pero por lo general Zombie se limita a volver a rodar, desde su óptica, lo que ya conocíamos. Con algo más de oscuridad, con más nervio,
con más sangre, pero lo mismo, los paseos de las chicas por las calles desiertas mientras son acechadas son idénticos, por ejemplo, con esa estampa fija de Myers que en un momento está ahí y al guiñar los ojos desaparece. La visita de Loomis al cementerio es prácticamente igual y el asesinato del chico, el que era insertado en la pared con el cuchillo, también, incluido lo de la sábana y las gafas, aunque me ha hecho gracia el giro, el cambio que le han querido hacer. Esta vez el chico volvía al cuarto de su novia con la sábana y las gafas puestas y ¿qué había sucedido? Que Myers le reemplaza tras asesinarlo. Pero vamos al cambio primordial de la película. Lo que más puede, no sé si decir sorprender de la versión de zombie, y se avecinan a partir de aquí, justo en este punto, spoilers enormes. Y es cuando Myers asesina de forma sorprendente a los padres de Laurie. Ricos, cosmopolitas, de buena posición y aparentemente muy majos. En realidad el hecho de que Myers no mate a Laurie no se debe a que sea, entre comillas, una buena chica, que no anda tonteando con chicos, ni drogándose, ni bebiendo, como os comentaba antes, como supuesta justificación del personaje de Myers a la hora de matar a unas sí y a otras no. En realidad, Myers no la mata porque es su hermana. Culebrón, habemos. Era Laurie ese bebé que el pequeño Michael al principio de la película deja con vida. Por tanto, ese es el motivo por el cual Michael, no quiere hacerle daño. Muchos podrán decir que esto es meter salseo en la película, darle un toque, pues eso, de culebrón, muy telenovelesco. Pero como os decía antes, este Halloween, el origen, tiene también algo de secuela. Esto no se lo han inventado aquí. No se puede decir que sea un contenido 100% original, porque en el Halloween 2 de 1981, que sucedía inmediatamente después de los hechos de Halloween, con Jamie Lee Curtis ingresada en un hospital, se nos revelaba también que Laurie es hermana de Michael. Y de ahí que no tenga, vamos a decir, prisas en matarla. Laurie, en realidad, esto se nos cuenta en las dos películas, siendo un bebé, fue adoptada por los Stroud. El problema es que esto Laurie no lo sabe, pero sí lo sabe Loomis gracias al jefe de policía encarnado por uno de esos actores secundarios que tanto queremos por sus películas de terror y de género de todo pelaje, que es Brad Dourif, y que, fiel a las películas de Halloween, es un policía bastante inoperante. Tenemos también, por cierto, los falsos finales tan característicos de la película de Carpenter. Inquieta mucho cuando Laurie se encuentra en la antigua casa de los Myers, en ruinas prácticamente, con su amiga muerta en la cama y la cruz de la tumba de la hermana al fondo. Por primera vez, vemos que Michael Myers se quita la máscara, algo que no ocurría en el primer Halloween, y lo hace justo cuando le enseña a Laurie una foto de él y de ella cuando ésta era un bebé, una foto de la infancia. En todo caso, no nos quitan del todo la ilusión porque las greñas que luce impiden que podamos adivinar cómo es su cara. Es interesante porque vemos por primera vez algún tipo de emoción humana en Myers, en estas dos películas por lo menos que nos ha pedido comparar Eduardo. No sabemos muy bien lo que pretende, por cierto. Quizá de algún modo redimirse con el único lazo de humanidad que le quedaba en el personaje de Laurie. No lo sabemos. Es decir, sea como sea, al final esto a Laurie no le convence porque quiere salir de allí por pies, obviamente. No tiene ningún interés en reconocer a su familia perdida. Estos son quizá los momentos más estereotipados de la película para mi gusto, más que nada porque ya lo contó Carpenter 30 años antes, pero es aquí en este punto donde no quiero dejar de colar mi reflexión sobre las dos versiones, la del 78 y la del 2007, tal como nos ha pedido Eduardo. Me parece interesante que a Carpenter se la trajera al pairo, vamos a decir, el background y el pasado de Michael Myers. Eso de algún modo le daba exactamente igual. Myers era el mal por el mal, sin coartadas, sin justificaciones. Por el contrario, la versión de Rob Zombie, con su parte inicial de precuela, a la que concede además, como ya os he dicho, muchísimo peso en el metraje, desde ese mismo principio está buscando una coartada.
psicológica a Michael Myers. ¿Os dais al final cuenta de la diferencia de mentalidad tan brutal en ambas películas? Y quiero decir, con vistas a exponer esto al público. En los 70, eso nos daba igual, asumíamos que un señor con una máscara y un cuchillo perseguía a chicas jovencitas porque sí. En el siglo XXI, sin embargo, como demuestra la peli de zombie, necesitamos una explicación. Necesitamos un porqué. Algo que justifique ese asesino. De forma que al final despierte en nosotros cierta empatía y no voy a decir cierta comprensión, pero serpenteando por esas direcciones oscuras de la moralidad. Estas cuestiones estéticas aparte, por supuesto, para mí la principal reflexión que me despierta la comparación entre ambas películas, y esto iba al hilo de lo que os decía antes de que nunca se puede repetir un clásico. Es decir, al final va a haber cambios de mentalidad, va a haber tendencias narrativas y de profundidad en los personajes que no son iguales ni siquiera en un lapso de 30 años. Tú en los 70 no tenías que justificar absolutamente nada y sin embargo en el siglo XXI digamos que no te puedes quedar sin darle al espectador alguna respuesta que, insisto, no queriendo justificar, pero que de algún modo intentes comprender más a ese supuesto mal. Todo se rige por terrenos más ambiguos en ese sentido. Hay buenos sustos en esta parte final de película, no quiero dejar de decirlo. Concretamente cuando Loomis parece que ha rescatado a Laurie, se meten ambos en el coche y sin que nos dé tiempo a reaccionar, una mano destroza la ventana. Pero bueno, vamos al tema que es el enfrentamiento entre Laurie y Myers, porque esta vez no es el doctor Loomis el que acaba con él. Cambio también importante y que también refleja cierta modernidad en ese sentido, porque verdad que teníamos a una heroína que toma la iniciativa en la película original de Carpenter, en este caso Jamie Lee Curtis, pero contaba con la ayuda inestimable de Loomis. Es Laurie tras caer aquí con él desde una terraza cuando encima de él, con la cara hecha un ece homo, como decía mi abuela, apunta su arma al rostro de Myers, dispara una vez, pero no hay bala, cómo no, una segunda, una tercera, Michael le coge las manos y finalmente recibe un disparo en plena cara. El fin de Michael Myers, sabéis de sobra que nope, porque Michael Myers es como Misery, no puede morir. No solo porque después Rob Zombie dirigiera una secuela, con una quiero decir, con una acogida más tibia, sino porque ya hay una continuación, como ya os he comentado antes, directa, de David Gordon Green, y que por lo menos en esa primera parte funcionó bastante bien. Y creo que habría otra en camino, me parece. No sé si querían hacer 3 de golpe, no me hagáis mucho caso. Corregidme, como soléis hacer. Como veis, al final no hay década, desde los años 70, sin un Michael Myers que llevarse a la boca. Es decir, de algún modo, el público lo acaba pidiendo. Es curioso esto, quieren esa careta blanca. Quieren el cuchillo bien afilado y quieren escuchar el tema principal de la película, porque todo eso, además, acaba abrazando, como os decía, nuestros miedos más primarios. En el remake, por cierto, lo vuelven a repetir, esta frase de la primera versión. ¿Era el hombre del saco?, pregunta Laurie. Efectivamente lo era, responde Loomis. John Carpenter lo inventó y al final Rob Zombie, con mucho cariño y sin duda con altas dosis de talento, le dio continuidad. Cariño hacia Carpenter y cariño también hacia Michael Myers. Mr. Sandman, por cierto, para finalizar la película, la canción de los años 50 que muchos descubrimos muy de críos gracias a Regreso al Futuro y que también al final cogió prestado, aquí Rob Zombie lo ha aprovechado todo, del Halloween 2 de la película del 81, porque era el tema que sonaba al principio de esta. Y hasta aquí este extenso vídeo especial comparativo entre Halloween 1978 y Halloween 2007. Eduardo, muchísimas gracias por tu petición, de verdad ha sido un placer como siempre atenderla y espero que la hayas disfrutado tanto como yo haciéndola. Para todos aquellos que me queráis seguir viendo el careto y escuchando esta vocecilla que Dios me ha dado, ya sabéis lo que tenéis que hacer, tenéis las instrucciones para pedir las críticas a la carta un poquito más abajo de la pantalla, un poquito más arriba, podéis suscribir,
bien podéis colaborar un poco más y uniros al canal. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine, si así me lo requerís, y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.